que mis padres y sus padres también se conocían. Y entonces era la vida de aquel entonces, íbamos al parque o jugábamos y estábamos, pues, dos grupos de niños. Él era de los jesuitas, nosotros de las teresianas, nos paseábamos por la calle Triana, que era el único entretenimiento que teníamos, y ahí fue surgiendo y ya esperamos su carrera, que por eso dice, él no se quiso ir a ninguna parte, lo que estaba desesperado ya por formar familia, y porque siempre fue muy familiar, y entonces nos casamos nada más terminar la carrera. La capacidad de estar en donde estábamos todos, yo creo que también le inspiraba, porque era capaz de abstraerse, de pensar, de nutrirse, viendo a su alrededor gente viendo dibujos animados o nosotros revoloteando por allí, el teléfono que sonaba. Tenía una capacidad de concentración tan grande que le gustaba, se sentía muy cómodo en esa conexión de familia-taller. El taller siempre estuvo cerquita o incluso a veces dentro de casa. La parte de la pintura, que era más participativa. Comíamos con olor Mm. a guarrás, a trementina, y era un olor que sigue siendo especial, ¿no? Después estaba en la parte del grabado, que era atravesando un pasillo. El grabado en las primeras etapas era con productos químicos nocivos. Y entonces había que atravesar ese túnel a escondidas a ver las cosas raras que ya habían guardadas y también porque era donde se escondían los juguetes de los Reyes Magos. Viajar sin ir era lo que hacía. Cada vez que preparaba un viaje, estaba no sé ni cuánto tiempo antes, empollándose Japón, India, Marruecos, Turquía. Que era más importante lo que te imaginabas que ibas a ver que lo que realmente al final terminabas viendo. Viajar sin ir para imaginar lo que se iba a encontrar y después casi un poco comprobar a la vuelta lo que había visto y de ahí del antes y el después podía salir ese juego de que siempre le servía de inspiración. El viaje no es el motivo para pintar, el viaje es la excusa para pintar. Es la excusa para seguir aprendiendo. La maleta estaba perfectamente ordenada con papeles, tintas, lápices de colores, todo aquello que le pudiera servir para captar lo que le interesara en ese viaje. Cuando nos fuimos a Japón, todas las horas que estuvimos en el avión, que todo el mundo estaba durmiendo, leyendo, él estaba con su plancha de zinc grabando una plancha nueva que tenía. Desde sus principios en los años 70 hasta el otro día, él siempre tuvo el grabado como parte muy importante dentro de su quehacer pictórico. El grabado en casa era como una pieza extraña, que era el tórculo que se concentraba más en una cosa limpia, ordenada, que contrastaba un montón con la pintura, que era la plena libertad. Colocar con lentitud el papel, él pasaba por el tórculo, levantaba despacito, despacito aquello, y nosotros mirando con asombro, ¿no? Él el grabado lo utilizaba un poco como transición entre serie y serie de pintura. Pintaba cuadros grandes, después tenía periodos más tranquilos donde se dedicaba a grabar, que era como más detallado, más lento, más limpio. Cuando dominaba algo, ya como que decía ya hasta aquí llegué, pero tengo que conseguir algo más. Hablaba incluso en el dibujo también lo hizo, empezar a utilizar la mano izquierda para que el gesto fuera más ingenuo, más impreciso. Yo no concibo la imagen de mi padre sin libros a su alrededor. Además, libros de todo tipo.
libros de historia, de aventuras, manuales de anatomía, arquitectura. Él se interesaba por todo y todas las disciplinas quería dominarlas o por lo menos saber de qué iban. Fue llamado a dar clases en la universidad y en breve se convirtió en director. Lo primero que hizo fue abundar en la necesidad de que la biblioteca de la escuela se nutriera de libros de más amplio contenido que de los exclusivamente arquitectura. Porque no se podía entender la inspiración de un arquitecto sin acompañarse de otras disciplinas que realmente eran las que motivaban en cierto modo pues la respuesta que el arquitecto tenía que dar a los problemas de la sociedad. En un momento determinado, el presidente del Cabildo vio la necesidad de nutrir a la institución universitaria de los cargos que la constituyen, ¿no? Y entonces les dijo a él y a Agustín Juárez, que eran dos profesionales jóvenes en aquel momento, que tenían que hacerse catedráticos para cubrir las áreas de proyecto y construcción. En la universidad, pues, desarrolló también una actividad como docente que prácticamente duró 30 años, ¿no? 30 y pocos años, hasta que consideró que ya había preparado un equipo suficiente para que siguieran su taller, ya una vez enfocado la docencia hacia la adecuación de la enseñanza de la arquitectura en el entorno geográfico canario, y ya quería él dedicarse con mayor intensidad y menos condiciones al mundo de la pintura, ¿no? Mientras seguía con el ejercicio como profesional. La relación con Agustín empezó en la propia carrera mientras estudiaban en Madrid y desarrollaron durante 18 años una actividad profesional conjunta. Hicieron una propuesta arquitectónica que fue muy bien aceptada, de apartamentos, bungalows o también los hoteles que empezaron a aparecer en la playa del Inglés y en la zona de la playa de la Cantera. Terminamos siendo 3 arquitectos. Después Ignacio terminó en las Bellas Artes, en la pintura, Cristina en la historia del arte, Eduardo en la pasión marítima y Alejandro en la curiosidad absoluta, en todo. A mí me creó un vacío el saber que se podían hacer tantas cosas y realmente en tu día a día dices, "Coño, y todo lo que hacía este hombre y tú ni le puedes alcanzar medianamente, ¿no? Porque abarcaba todo lo que él quería y sin embargo recuerdo que a mí me gustaba mucho molestarle en el aspecto tecnológico, porque justo en ese aspecto ahí le costaba, él no era capaz de llegar al tema digital, los ordenadores, sin embargo, Pero la curiosidad le podía. sin embargo tenía todas las revistas Ujú. habidas de ordenadores. Fue el primero que compró un ordenador aquí potente con un plotter, impresoras y tal, pero él no podía el tema del teléfono, todo el tema digital, y yo siempre lo estaba molestando por ahí como diciendo, coño, esto no lo controlas tanto como tú, y él se reía. Era Sí, Alejandro Telefunken. Alejandro Telefunken, me llama. Para lo que era la pintura, los libros como muy introvertidos y se embutía en sí mismo, pero en la arquitectura era todo lo contrario. Era un gran armador, es decir, el que era capaz de aglutinar a los mejores, porque con ellos hacía lo que quería hacer con cada área, que era disfrutar de su trabajo. Cualquiera que cogía y que sumaba, hacían equipos verdaderamente sólidos, tenía la virtud de sacar lo mejor de cada uno y eso no es fácil, ¿no? El padre ya se dedicaba a eso en el club náutico y le regaló un pequeño barco para competir. Consiguió hacer un equipo de olímpicos, de lo mejorcito que había en el deporte, pero por su capacidad humana. Nos contaba los compañeros de él que como armador era una persona muy sacrificada y al igual que el arte y la arquitectura, ponía a disposición de todos el poder llegar a lo más alto en esa faceta, ¿no? Y las personas que lo apoyaban o lo acompañaban también fueron relevantes, como los entrenadores, Manolo Paso, José Fernández de la Guardia, los hermanos Toreste. Todos hablan muy bien de su capacidad humana a la hora del sacrificio de hacer regatas duras, como se plantean aquí en el archipiélago, que son con alisios reforzados y con mucho viento, ¿no?
pero es que lo mismo cogía la cera como que cogía los lápices de colores, que era mucho más sencillo, pero los cogía todos juntos en la mano, Sí, con todos juntos pintaba. Juana Mordó, me acuerdo que le había propuesto, junto con otros artistas canarios, pues la oportunidad de trabajar fuera de las islas y lo rechazó porque pensaba que él pintaba como pintaba o trabajaba en la arquitectura que trabajaba porque era un pintor canario que trabajaba desde su tierra. Tuvo un derrame cerebral por caerse resbalándose en el taller de pintura, que nadie se enteró, sino a los meses empezaba a hacer cosas raras. Total, que lo operaron y después de operarse y de salir de la capilla todo privado porque ella podía mover la mano, cogió y pintó un cuadro de 16 metros vacío, que cuando lo vio blanco dice, ¿qué voy a hacer yo aquí? Le dio el derrame, pintó ese pedazo de cuadro, tuvo su gran fiesta de los 80 años con toda la gente que lo quería. Y después le vino el COVID, que fue como cerrar perfecta su vida. Se marchó de una manera muy surrealista. Lo ingresaron en el materno y me acuerdo que me llamó la atención que justo se fuera a ingresar en un sitio donde la gente nace, no donde la gente muere. Voló sin nadie viera que volase. No consideramos que se haya marchado, porque siempre estamos pendientes de su obra, de esa conexión y de ese vínculo que estamos convencidos que nos ha transmitido a todos, unos en su lado más sensible y más artístico, en la arquitectura. Sigue estando muy presente gracias a la obra que dejó y el ejemplo que nos dio como persona. El hecho de que él tuviera el accidente cuando estaba haciendo el cuadro y recuperarse y volver a pintar un cuadro grandísimo de 16 metros cuando creía que la prórroga que le habían dado ya era para hacer más cosas, se le truncó en el sentido de que vino el COVID y él enseguida dijo, aquí me tengo que poner en guardia porque a mí no me puedo coger esto. Busca un carpintero que vuela serrín, porque quería hacer un bastidor, porque decía que él ya tenía su visión del paraíso, que le faltó por pintar, pero ya la vio. Y quería el carpintero que le permitiera montar el lienzo. Dice que mientras se nombra, sigue vivo. Y aquí lo nombramos todos los días y a cada momento. O sea que está por nosotros.